Buenas tardes. Vamos a proceder a la causa. Caso La Rosa. Para fines de registro, indique brevemente el ingreso de las partes a la plataforma. Sí, señor magistrado. Para la sesión de hoy se encuentra presente el doctor Santos Barrante Silva, la doctora Marlene Castro Arroyo, el doctor Wabel Ortiz, el doctor Arturo Vizurraga Agüero, el doctor Luis Alberto Lipa Ochoa. De los acusados no se encuentra presente el acusado Carlos Edmundo Sánchez Noriega. Sí, él es el único, doctor. Ya, listo. Bien, preguntarle al señor fiscal, ¿alguna observación al acta? Ninguna, señorita. Bien, buenas tardes, doctor Vargas. A todos los señores abogados, saludarlos y preguntarles si tienen alguna observación al acta. Quien la tenga, levanto la mano en la plataforma y lo indica. Caso contrario, entiendo que no hay observaciones. Se verifica en la plataforma. No hay observaciones, se aprueba el acta con arreglo a ley y para la fecha estaba asignada para que la doctora Castro Arroyo desarrolle sus alegatos. Doctora. Buenas tardes, director de debates y a todos los presentes. Solicito se me autorice a compartir pantalla porque he preparado una presentación en PowerPoint. Correcto. Doctora Leandro. Sí, señor magistrado, puede subir los documentos la doctora. ¿Me indica, por favor, si se puede visualizar las diapositivas? Sí, doctora. Ya, perfecto. Con la... ¿Sí? Ok. Con la venia de la presidencia de la Dirección de Debates y del juez superior per service, corresponde a esta defensa técnica presentar ante su digno colegiado los alegatos finales, los alegatos de clausura a favor de mi patrocinado Julio Rolando Salazar Monroe, un anciano que actualmente tiene 88 años de edad. Se le ha detectado una segunda neoplasia. Producto de ello, ha sido sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central. Mi patrocinado cumple de manera ininterrumpida prisión desde el año 2002 en el establecimiento penitenciario del Callao, Sarita Colonia. A la fecha, tiene más de 20 años privado de su libertad. Y durante todo este tiempo, durante todo este periodo, mi patrocinado, en todos los procesos a los que ha sido sometido, ha tenido una versión inalterable en el tiempo. Siempre ha señalado que jamás ha participado en eventos criminales. Y si ha sido sentenciado, corresponde a pronunciamientos que se han emitido en contextos de antaño, con muchas subjetividades y vinculaciones no acreditadas. Y no se puede sustentar una requisitoria oral únicamente en hechos probados para otros marcos fácticos desarrollados entre los años 1991 y 1992. Y mencionamos esto en el presente alegato, señor director de debates, por cuanto en este contradictorio oral corresponde determinar responsabilidades individualizadas, responsabilidades que merecen ser sustentadas con un análisis estrictamente jurídico. Y para ello, para abordar los hechos que son materia del presente juicio oral, y la imputación formulada contra mi patrocinado, que es la autoría mediata en el delito de lesiones graves contra la señora Leonor Larreosa Bustamante, presentamos al colegiado las siguientes propuestas técnicas a efectos que sean analizadas al momento de emitir la sentencia correspondiente. Primero evidenciamos un problema de tipificación en la conducta imputada a mi patrocinado como autor mediato del delito de lesiones graves.
También se evidencia una insuficiencia en la calidad probatoria que genera duda razonable a favor de mi patrocinado. Y sin perjuicio de la ausencia de prueba, en caso se condene a mi patrocinado, solicitamos la aplicación del artículo 51 del Código Penal conforme se ha hecho en otros procesos como el caso de Mariela Barreto, y atendiendo a que mi patrocinado tiene una condena impuesta por el caso Barrios Altos, donde se determinó como pena única 25 años de prisión. A efectos de organizar el alegato que se va a desarrollar, tenemos el siguiente índice. Primero se va a abordar el marco fáctico de la imputación formulada contra mi patrocinado y a partir de ello se va a realizar el análisis de la teoría de la autoría mediata. Como segundo capítulo que se va a abordar en este alegato, corresponde al análisis probatorio de todo lo que se ha actuado en el presente juicio oral. Y se va a demostrar que no hay prueba que determine la condición de autor mediato de mi patrocinado, ello en atención a lo declarado por los autores directos y autores mediatos en el presente juicio oral. También se va a hacer el análisis de la prueba testifical y el análisis de la prueba documental que fue glosado en la etapa correspondiente del juicio. En la medida que la Fiscalía prácticamente ha sustentado su requisitoria en la prueba trasladada consistente en la sentencia de Barrios Altos y también la del caso Fujimori, y también mencionó la sentencia recaída en el caso Mariela Barreto, se va a hacer el análisis procesal de la prueba trasladada y qué se determinó como verdad judicial en cada uno de esos procesos. También se va a analizar el estándar probatorio de la prueba directa y la técnica de la prueba indiciaria y la duda razonable. Y finalmente se van a presentar ante el colegiado las conclusiones generales de esta defensa técnica. Sobre el capítulo 1 del marco fáctico de la imputación formulada contra mi patrocinado. Luego de más de 6 años de juicio oral, más de 200 sesiones de audiencias ininterrumpidas, en la sesión 208 realizada el 24 de mayo del año 2023, el representante del Ministerio Público inició su requisitorio oral contra mi patrocinado, imputándole la coautoría mediata del delito de lesiones graves. Y en el folio 8 de dicha acta de sesión de audiencia señaló lo siguiente, abro comillas. Finalmente, como autores mediatos se encuentra el señor Vladimiro Montesino, Julio Salazar Morroe, Nicolás de Valle Hermosa Ríos. En este punto vamos a señalar cuáles son los hechos o el sustento o soporte fáctico que constituye el objeto probandum de este juicio oral. Como hecho antecedente, tenemos que en el año 96, la prensa escrita en nuestro país difundió noticias sobre planes operativos militares de naturaleza reservada y secreta respecto a la lucha contra la subversión, generando una reacción inmediata por parte de la DINTE, Dirección de Inteligencia del Ejército, que dispuso aperturar una investigación para determinar el origen de estas infidencias. La información difundida constituye plan o parte de un plan estratégico contra la subversión que se gestó desde el Servicio de Inteligencia Nacional con participación de Vladimiro Montesinos como asesor presidencial nominado, jefe de facto del SIN, así como el general del Ejército peruano Julio Salazar Morroe como jefe nominal del SIN y el general de Ejército peruano Nicolás de Valle Hermosa Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército. Fue considerado por los gestores como un acto de deslealtad y traición, al ser un acto de incidencia por los propios miembros del Ejército. Y el hecho de que tengan al mando dos de las instituciones más importantes en el ámbito castrense, el SIN y la Comandancia General del Ejército, y de otra parte, el poder del Estado estaba representado por el asesor presidencial, también es oficial del Ejército Vladimiro Montesinos Torres, propició que desde esta esfera de poder
se disponga que se investigue y se obtengan resultados inmediatos para identificar al personal militar involucrado en este acto de infidencia. Respecto a los hechos concomitantes, tenemos que se imputa a los acusados Nicolás de Vallehermosa Ríos, Julio Salazar Morreo y Vladimiro Montesinos como coautores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves en agravio de Leonor La Rosa Bustamante, toda vez desde que la esfera del poder que ostentaban, así como las ascendencias jerárquicas y políticas que tenía respecto de los agentes materiales de los hechos, dispusieron que se investigue y obtuvieran resultados inmediatos para identificar el personal militar involucrado en este acto de infidencia, no objetándose ningún tipo de recurso medio para lograr esos objetivos que comprenderían intervenciones e interrogatorios al personal del ejército y con ello el uso del empleo de la violencia física y psicológica con el fin de obtener resultados y así castigar a los involucrados. Tal es así que como resultado de la ejecución efectuada por los autores mediatos o los autores materiales, resultó lesionada y privada ilegalmente de su libertad la agraviada Leonor La Rosa Bustamante. Esta imputación, señores miembros del colegiado, que se puede advertir que no se encuentra circunstanciada en tiempo, en modo, en forma, así como tampoco está debidamente individualizada, es una imputación global, y esto contraviene el principio de imputación necesaria. Y se debe considerar que en este estadio procesal, la estructura de la imputación debería especificar razonablemente cuál es la conducta concreta imputada a mi patrocinado, la forma en que habría desarrollado la conducta, y no simplemente el fiscal nos puede traer una descripción factual altamente discursiva. Para proponer una pena de 8 años a un anciano de 88 años, luego de varios años de juicio oral, el representante del Ministerio Público, como defensor de la legalidad, no debe traer discursos a una requisitoria oral, debe traer hechos probados. Y esto no es facultativo ni es una exquisitez de la defensa. Es la imposición que le pone el Código de Procedimientos Penales en su artículo 273, que señala taxativamente que en la acusación oral el fiscal expondrá los hechos que considere probados en juicio oral. Y los hechos probados en su fase precedente, en su fase concomitante y en su fase posterior. No simplemente puede trasladar pronunciamientos que analizaron hechos totalmente distintos a los que son materia de este juicio oral, como es el caso de Barrios Altos, Pedro Yauri y el Santa, así como lo que se debatió en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori. De igual forma, como se desarrollará más adelante, el fiscal induce error al colegiado al señalar que con la sentencia de Mariela Barreto se acreditaría la autoría mediata de mi patrocinado, del señor Montesinos y el general Hermosa, en la medida que en ese proceso, en el juicio oral de Mariela Barreto, mi patrocinado no fue juzgado. Eso se va a desarrollar más adelante, pero este tipo de afirmaciones evidencian un trabajo poco prolijo por parte de la Fiscalía. En atención a estas imputaciones, sostenemos que existe una inadecuada tipificación de la conducta de mi patrocinado, por cuanto no se configuran los elementos de la autoría mediata que se analizarán en este apartado. Tal como lo señala la doctrina, el autor mediato tiene el rol dominante del mandante que tiene en sus manos el suceso total en virtud de su voluntad dirigida completamente a la realización del plan. En la autoría mediata, que es la realización del hecho punible por medio de otro, el hombre de atrás tiene el dominio del acontecimiento delictivo debido, en principio, a que se aprovecha y utiliza como instrumento a otra persona. Pero este dominio se refiere a un dominio concreto sobre la organización,
y no de un dominio fáctico sobre el ejecutor inmediato, pues el ejecutor inmediato es una persona libre y responsable en la realización de sus propias acciones, de modo que la autoría mediata no puede basarse en el dominio de control del intermedio. Sostener que la estructura jerárquicamente organizada permite la automaticidad en el cumplimiento de las órdenes sería parcial e incorrecto, puesto que el dominio debe entenderse como una cuestión de la medida de calificación de la intervención, una cuestión cuantitativa, mientras que la cuestión cualitativa, que es quien responde, no se determina en función de la concurrencia del dominio, sino en función de la atribución del comportamiento y de las consecuencias, es decir, en el ámbito del deber. El profesor alemán Klaus Roxin, autor de esta teoría de autoría mediata mediante aparatos organizados de poder, dice que son 4 las condiciones que deben concurrir para que exista autoría mediata mediante un aparato organizado de poder. Tenemos el poder de mando, la desvinculación del ordenamiento jurídico del aparato organizado de poder, la fungibilidad del ejecutor inmediato y la elevada disponibilidad del ejecutor inmediato. El poder de mando resulta trascendental para materializar el dominio de la organización. El autor mediato solo puede ser quien dentro de una organización rígidamente dirigida tiene autoridad para dar órdenes y la ejerce para causar la realización del tipo. El poder de mando del autor se manifiesta evidentemente ejercitando órdenes, de modo expreso o implícito, las cuales serán cumplidas debido a la automaticidad que otorga la propia constitución funcional del aparato. La tesis roxiniana sobre la autoría mediata requiere como elemento fundamental la expedición de órdenes específicas que van descendiendo jerárquicamente en la línea de mando, y por ello vinculan a quien la profirió, al que la transmitió y al que efectivamente la ejecutó. También tenemos que el catedrático emérito de Derecho Penal en la Universidad Basilea de Suiza, el profesor alemán Gunther Strattenberg, sostiene respecto a los delitos cometidos a través del aparato organizado de poder, donde el autor de la mesa de despacho, que no interviene en la ejecución del hecho por sí mismo, aparece como verdadero dueño del suceso, teniendo la organización en sus manos en la medida que puede confiar que sus órdenes serán llevadas a cabo a través del aparato. Al respecto, en atención a lo que se ha desarrollado en este largo juicio oral, podemos establecer que mi patrocinado no dio órdenes a los ejecutores materiales ni a los sujetos intermedios para lesionar a la agraviada, la señora Leonor La Rosa Bustamante. En ese sentido, no se ha probado que mi patrocinado, Julio Salazar Monroy, haya ordenado que se lesione a la señora La Rosa Bustamante y haya ejercido dominio o control sobre las actuaciones del personal que investigó y custodió a la señora La Rosa Bustamante. Los elementos objetivos de la autoría mediata los podemos visualizar en la lámina. Corresponde a la desvinculación del ordenamiento jurídico, que quiere decir que el aparato de poder opera y permanece al margen del sistema jurídico nacional e internacional, como segundo elemento la fungibilidad del ejecutor inmediato, que implica que el ejecutor puede ser intercambiado o sustituido por el nivel estratégico superior en la operativización y realización de su designio delictuoso y la elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho. De acuerdo a ello, también es importante analizar otros fallos donde se han analizado la conducta de la autoría mediata. En la medida que la Fiscalía ha invocado varias sentencias y que no necesariamente han sido incorporadas como prueba trasladada, como es el caso de la sentencia de la señora Mariela Barreto, donde repetimos que mi patrocinado no fue juzgado,
Esta defensa técnica invoca la reciente jurisprudencia que ha sido emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada en el expediente 23-2015, donde se hizo un análisis de la autoría mediata. Y destacar esto es importante por cuanto no se pueden trasladar criterios esbozados en pronunciamientos emitidos hace más de 10 años. Se debe realizar un análisis al caso concreto. Y en ese sentido, en la sentencia antes mencionada, se señaló que en atención a la retransmisión de la orden de las privaciones de libertad impartida por la cúpula y que fueron objeto de juicio oral, que fueron las detenciones del 5 de abril del año 92, se distingue una jerarquización dentro de ese aparato de poder que de ninguna manera puede ser generalizado y asumido como que todos los partícipes tienen la misma actividad y la misma responsabilidad, lo cual se configura por la estratificación marcada en este tipo de aparatos, donde existe una cúpula que planifica y decide, unos elementos de apoyo o agentes de contribución esencial y otros que son simples ejecutores, empleándose el canal de mando y así en línea hasta llegar al ejecutor. Y en función a dicho análisis se determinó que no todos los acusados como autores mediatos en ese proceso tenían dicha condición. En ese sentido, se debe analizar si mi patrocinado, Julio Salazar Morroe, como jefe del SIN, tiene la condición de autor mediato para el hecho objeto de este juicio oral, que son las lesiones graves a la señora La Rosa Bustamante. Y para ello, la Fiscalía debió probar lo siguiente. El superior con potestad de ordenar por dominio de la organización y la orden del superior al subordinado. El Ministerio Público, conforme se va a desarrollar, no ha aprobado la condición de autor mediato de mi patrocinado en la comisión del delito imputado. Y esto se va a desarrollar a mayor profundidad en el capítulo concerniente al análisis probatorio, donde se va a determinar la existencia de insuficiencia probatoria para acreditar la condición de autor mediato de mi patrocinado a la luz de lo declarado por los autores directos, los testigos y los documentos que fueron oralizados. De acuerdo al marco fáctico descrito al inicio de esta intervención, para imputar la coautoría mediata del delito de lesiones graves y sostener que mi patrocinado es responsable de los hechos, la Fiscalía debió probar lo siguiente: que mi patrocinado, Julio Rolando Salazar Morroe, en el año 97, dispuso que se investigue a la señora La Rosa Bustamante, dispuso que se obtengan resultados inmediatos para identificar personal militar involucrado en un acto de infidencia, dispuso intervenciones e interrogatorios al personal del ejército, dispuso el empleo de violencia física y violencia psicológica, y como resultado de la ejecución efectuada por los autores inmediatos, la señora Leonor La Rosa resultó lesionada. ¿Y a quién le habría dado la orden para realizar las conductas antes señaladas? A los autores materiales del delito de lesiones graves, que son el acusado Carlos Edmundo Sánchez Noriega, Rafael Domingo Salinas Usunaga, Percy Salcedo Sandoval y Ricardo Anderson Bojaxo. Estas lesiones, que son materia de juicio oral, habrían ocurrido en dos momentos temporalmente diferenciados. Cuando la señora Leonor La Rosa Bustamante fue detenida del 16 al 19 de enero del año 97 y luego en la segunda detención, que tiene como periodo del 11 al 19 de febrero del año 97. A continuación, señores miembros del colegiado, se va a acreditar que mi patrocinado nunca dio una orden para la detención ni para la investigación realizada contra la señora La Rosa Bustamante, así como tampoco ha tenido injerencia en todas las acciones realizadas en el interior del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Sobre la primera detención realizada en el mes de enero del año 97. La orden de detener a la señora La Rosa Bustamante la habría generado el acusado Sánchez Noriega como jefe del CIE. A su vez, Sánchez Noriega habría comunicado a la DINTE y también habría ordenado al acusado Salinas Usunaga que realice una investigación contra la señora La Rosa. Y Salinas Usunaga habría ordenado a Percy Salcedo Sandoval para que traslade a la señora La Rosa Bustamante a la sala de interrogatorios. Muy bien. El acusado Sánchez Noriega brindó su declaración en la sesión 17 realizada el 23 de marzo del año 2017, en su condición de jefe del CIE como en el año 1997. El fiscal formuló las siguientes preguntas. Para investigar esta información fraudulenta de 3 planes operativos, ¿se elaboró algún plan? El acusado dijo no. A la hora que sale la información en el diario La República, se comienza a investigar a ver qué pasaba, dónde había sido la infidencia, el nombre del plan. Yo doy una orden de investigación, que es el memorándum 21001. Entonces, con eso yo doy inicio a mi investigación a La Rosa. Sigue preguntando al representante del Ministerio Público. No existe un plan específico conforme es parte de la acusación, el plan operativo 96, que era destinado a identificar, ubicar, investigar a agentes de inteligencia que habrían filtrado información a la prensa. El acusado dijo. Es que es vinculado. El objetivo del plan El Tigre era eso, era llegar a determinar quién estaba vendiendo información a la prensa. Ese era el objetivo del plan en julio de 1996. Y ese evento que se da a fines de año y que en realidad comienza a investigar profundamente, yo ordeno el arresto preventivo de La Rosa recién el 15 de enero del año 1997, tomando como referencia ese plan. Tomando como referencia ese plan, ¿quién sugirió, ordenó, a quiénes se debería empezar a investigar? A mí, el director de inteligencia me avala la investigación y yo soy el que hace la investigación. Hasta el momento no menciona ningún extremo a mi patrocinado, ni menciona el SIN. En la sesión 21, realizada el 2 de mayo del año 2017, la defensa técnica de Julio Salazar Morroe formuló las siguientes preguntas. De acuerdo a las funciones que acaba de indicarnos, ¿de quién ejercía la subjefatura del Servicio de Inteligencia del Ejército en 1997? ¿Puede explicar qué rol desempeñó esta persona en el caso de Leonor La Rosa en enero? El acusado dijo. En enero yo formulo el memorándum 21001 con el que ordeno el arresto preventivo. Y el comandante Bertarelli, que era el subjefe del CIE, hace el memorándum número 001 del 15 de enero de 1997. En ese memorándum, por orden mía, indica la detención de Hans Ibarra, Leonor La Rosa y Wilber Arzubialde, y le ordena al jefe de departamento del CIE 2 que debe proporcionar la custodia y la alimentación necesaria para cuidar adecuadamente a esta persona. Se le siguió preguntando, ¿en algún momento usted informó al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional sobre estos hechos? El acusado, jefe del CIE, dijo nunca. Luego, en la sesión 146 del 6 de septiembre del año 2021, se tomó la declaración del acusado José Rafael Domingo Salinas Usunaga, quien en la época de los hechos se desempeñó como jefe de contrainteligencia CIE 2. El Ministerio Público interrogó en los siguientes términos. Usted como jefe de contrainteligencia, ¿estuvo a cargo de las investigaciones efectuadas a La Rosa Bustamante? El acusado dijo, yo estuve a cargo de la investigación de La Rosa Bustamante en el mes de enero, en el tiempo comprendido entre 16 y 17 de enero, donde fueron las 2 únicas veces que he interrogado yo a La Rosa. La otra que usted dice, creo que lo escuché del 11 al 19 de febrero, en esa yo ya no participo en su investigación porque esa investigación estaba a cargo de la Inspectoría General del Ejército.
A mí, para cumplir la orden del inspector general, la única orden que recibo yo es darle alojamiento y custodia. Se habla de órdenes, pero no se menciona a mi patrocinado. A usted le entregó el coronel Sánchez Noriega, es a su vez su jefe del CIE, esa orden de arresto preventivo para que usted la mande a ejecutar. El acusado dijo sí, lo ordenó por un memorándum, como el propio Sánchez Noriega lo ha ratificado en su declaración brindada en juicio oral. Siguiendo con las preguntas del Ministerio Público a José Salinas Usunaga. Díganos, señor Salinas, ¿recuerda usted cómo se realizó la privación de la libertad de Leonor La Rosa el día 19 de enero del año 97? El acusado dijo: bueno, para yo cumplir el arresto preventivo de Leonor La Rosa, dispuse que el mayor Salcedo la persona al ingreso y la lleve a la sala de interrogatorio. Luego, en la sesión 149, realizada el 28 de septiembre del año 2021, la propia defensa del acusado Salinas Usunaga formuló la siguiente pregunta. ¿Quién ordena el arresto preventivo de Leonor La Rosa? El acusado dijo: el arresto preventivo de Leonor La Rosa lo ordena el coronel jefe del CIE mediante el memorándum 20001 el día 15 de enero del año 1997. Luego, en la sesión 148, realizada el 21 de septiembre del año 2021, la defensa del acusado Carlos Edmundo Sánchez Noriega formuló las siguientes preguntas. Cuando usted termina su investigación, ¿qué documento formuló? El acusado dijo: una vez que se terminó la investigación, se formuló el informe de investigación 20001 de fecha 20 de enero del año 97. Le pregunta a la defensa: ¿este documento fue aprobado por el jefe del CIE? Sí, fue aprobado por el jefe del CIE. ¿Usted se enteró qué destino tomó este informe aprobado por el jefe del CIE? Dijo sí, con el informe se presentó el oficio número 20007 de fecha 20 de enero del año 97, que tenía como destinatario al señor director de inteligencia del Ejército, donde se adjuntaba todas las manifestaciones que se había tomado a todo el personal que estuvo involucrado en la investigación. Hasta aquí vemos que las dos declaraciones que se han leído, en ningún extremo se coordinó con el jefe del CIN, en ningún extremo se dio cuenta de algún acto realizado en el desarrollo de la investigación contra la señora La Rosa al jefe del CIN. No hay ningún tipo de vinculación del CIN con las acciones realizadas en esta primera detención del año 1997. Pero sigamos revisando quién más ha declarado y nos puede dar luces sobre este aspecto. Tenemos la declaración del testigo Juan Yanqui Cervantes. Él, en su condición de director de inteligencia del Ejército y jefe inmediato de Carlos Sánchez Noriega, brindó su declaración en la sesión 100 de fecha 3 de octubre del año 2019. Y la defensa de Sánchez Noriega inició el interrogatorio preguntando lo siguiente. El coronel jefe del CIE, en ese entonces, Sánchez Noriega, le solicitó a usted autorización para realizar una investigación sobre quién estaría infiltrando información falsa al diario La República. El testigo respondió: ante la publicación en el diario La República del Plan El Pino, cuyo nombre lo conocían pocas personas, es que el jefe del CIE solicita realizar una investigación de personal para detectar a los responsables. De acuerdo a lo estipulado por la Directiva Única del Funcionamiento del Sistema del Ejército, DOPSIDE, yo como DINTE, ante esa solicitud de investigación, doy mi aprobación. Se siguen los canales y no se llega al CIN. Y pido al comandante general la autorización respectiva, porque esos son los términos que emplea nuestra DOPSIDE. Y al tener autorización del comandante general, el jefe del CIE da inicio a esta investigación. Se le siguió preguntando. El resultado de esta investigación, el jefe del CIE, el coronel Sánchez,
le informó de los resultados que obtuvo sobre ello y asimismo si le solicitó autorización para arrestar a algún sospechoso. Dijo sí. El jefe del CIE informó a la DINTE por escrito sobre los resultados de la investigación ya referida y si usted recuerda alguna conclusión relevante en ese informe, el testigo dijo: de acuerdo a nuestra DUCIDE, el CIE había formulado internamente su plan de investigación y su orden de investigación, que eran documentos internos, pero la DUCIDE decía que debía presentar por escrito un documento al escalón superior, como estaba dispuesto por el comandante general, que el segundo nivel de las investigaciones lo realice Inspectoría General del Ejército. Es que dispone que este informe, que era el documento escrito con todos los actuados durante la investigación, se remita a la DINTE solo para su trámite como está normado ante la Inspectoría General del Ejército, lo que se realizó. La DINTE, ¿qué acciones adoptó luego de recibir el informe del CIE al término de estas investigaciones? El testigo dijo: al término de la investigación, el CIE tenía la obligación de presentar por escrito su informe de investigación, el mismo que llegó a la DINTE para su trámite de elevación a la Inspectoría General del Ejército, ya que estaba dispuesto, debía realizar la investigación en una segunda etapa, reiterando que la DINTE no podía ni debía realizar alguna modificación a estos documentos que había elaborado el CIE en la primera etapa de investigación. Luego, en la sesión 101, que se realizó el 21 de octubre del año 2019, esta defensa técnica interrogó al testigo Juan Yanqui Cervantes y fue contundente en sus respuestas a efectos de deslindar algún tipo de participación del CIN en estos eventos. Se le preguntó: ¿usted le comunicó al jefe del CIN el inicio de las investigaciones efectuadas en el Servicio de Inteligencia del Ejército contra Leonor Larrosa? El testigo dijo no. En ningún momento he informado al Servicio de Inteligencia Nacional las investigaciones o hechos relacionados a Leonor Larrosa. Eso en razón a que esos aspectos eran institucionales, propios de la organización en sí. Se le siguió preguntando: usted referido en la sesión anterior que el jefe del CIE le dio cuenta que había arrestado a Leonor Larrosa. ¿Usted le comunicó específicamente de este hecho sobre el arresto al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional? El testigo dijo no. Ningún aspecto de la investigación o desarrollo de la investigación, tanto en la etapa del CIE, que el CIE realizó como Inspectoría General. No hubo ninguna comunicación al jefe del CIN y el propio testigo, director de la DINTE, lo ha ratificado. El Ministerio Público también preguntó en la sesión 103 del 21 de noviembre del año 2019 en los siguientes términos. Respecto a los hechos de Leonor Larrosa, ¿tuvo usted alguna coordinación con el jefe del CIN, Salazar Morroe, o con el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, para que se pueda realizar la investigación con Leonor Larrosa? El testigo dijo: nunca realicé ninguna coordinación ni informé el avance. También tenemos la declaración brindada a nivel instructivo por parte del acusado Ricardo Tomás Anderson Kohatsu. Esta declaración es del 24 de julio del año 2012, obra folios 12.902 al 12.909, el tomo 35, y en aquella época el acusado laboraba en el Departamento de Contrainteligencia, jefe de la sección de seguridad. En la pregunta que obra el folios 12.903 se le pregunta: para que diga por orden de quién es que usted organiza el alojamiento y coordina los alimentos y el medio para que venga a tener a la detenida. Dijo: por orden del teniente coronel Salinas Usunaga, jefe del Departamento de Contrainteligencia del CIE. No menciona a mi patrocinado. También tenemos la declaración instructiva de Manuel Percy Salcedo Sandoval, brindada el 14 de junio del año 2014,
Obranta folios 12.381 a 12.393 del tomo 32, y en el folio 12.383 obra la siguiente pregunta. Para que diga si con fecha 16 de enero del año 97, usted conjuntamente con la inculpada Madeley Campos Guamán obligaron a la agraviada La Rosa Bustamante a abordar un vehículo cuando se encontraba en las instalaciones del CIE, trasladándose hacia su oficina del CIE 7, donde fue intervenida. El acusado dijo: el 15 de enero del año 97, el comandante Salinas lo llama recurrente como a horas 5 de la tarde para adelante y le mostró una orden de arresto preventivo firmada por el coronel Sánchez Noriega, que era jefe del CIE y disponía el arresto. Tampoco menciona al patrocinado. También en juicio oral se han glosado documentos que acreditan las afirmaciones que han vertido tanto los acusados como autores materiales del delito de lesiones graves, así como el testigo, el general Yankee, que declaró en la sesión 100 de juicio oral. Estos documentos se dieron lectura en la sesión 158 del 7 de enero del 2022. Tenemos el memorándum número 21001-CIE de fecha 15 de enero del año 97, dirigido al teniente coronel jefe del CIE 2, suscrito por Carlos Sánchez Noriega, jefe del CIE, y se debe destacar que desde la jefatura del CIE se dispuso la realización de una investigación de contrainteligencia respecto al delito de infidencia, y se dispuso en consecuencia el arresto preventivo de Leonor La Rosa Bustamante. Este documento obra folios 422 del tomo 1. También tenemos, como se puede visualizar en la lámina, el memorándum 6001 6C-03.00 de fecha 15 de enero del año 97, dirigido al teniente coronel jefe del departamento CIE 2, que tiene como asunto la custodia y las facilidades de rancho al personal detenido, suscrito por el Ejecutivo del CIE. Este documento obra folios 423 del tomo 1. También tenemos el documento de elevación número 6019-6C.15.00 de fecha 20 de enero del año 97, todo esto dentro del marco temporal de la primera detención de enero del año 97, y este documento fue dirigido al general de brigada, director de inteligencia del Ejército, suscrito por el jefe del CIE, que tiene por finalidad elevar el parte 003 presentado por el jefe de permanencia del CIE, donde se da cuenta del accidente sufrido por la señora La Rosa Bustamante. Este documento obra folios 424 del tomo 1. Estos documentos, señores miembros del colegiado, acreditan que todas las acciones vinculadas a la primera detención de la señora La Rosa Bustamante fue de dominio único y absoluto del Servicio de Inteligencia del Ejército, y estas acciones fueron autorizadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército, ambas entidades totalmente ajenas al SIN. La ausencia de injerencia del SIN en las acciones del Servicio de Inteligencia del Ejército también se encuentran debidamente corroboradas por las declaraciones que se han realizado en el desarrollo del juicio oral, en este caso por la declaración del propio jefe del CIE, Carlos Mundo Sánchez Noriega, y por mi patrocinado Julio Salazar Morroe. En la sesión 23 de fecha 19 de mayo del año 2017, la defensa técnica de Salazar Morroe le preguntó al acusado Sánchez Noriega: en el organigrama sobre el cual estamos conversando, ¿por qué razones no aparece el Servicio de Inteligencia Nacional? El acusado dijo: porque el Servicio de Inteligencia Nacional no forma parte del sistema de inteligencia del Ejército. El Servicio de Inteligencia Nacional era un ente totalmente aparte que no tenía relación de comando ni relación de pertenencia a todos los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Se le preguntó:
El CIN tenía mando o comando sobre estos entes del organigrama. El acusado dijo ningún mando ni comando. Se le siguió preguntando en la misma sesión del 23, del 19 de mayo del año 2017. En el organigrama de la página 21, debajo de la palabra CIN aparecen 3 palabras: económico, político y psicosocial. ¿Puede explicar a qué se refiere esto? El acusado dijo: la inteligencia se produce en función a ciertos dominios. Los dominios que eran responsabilidad del Servicio de Inteligencia Nacional son el dominio económico, político y psicosocial. Esos 3 campos eran responsabilidad del Servicio de Inteligencia Nacional. En el campo o dominio militar, la responsabilidad de la producción de inteligencia estaba en el comando conjunto, como se puede ver en el organigrama. Y debajo de ese comando conjunto están todas las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. También se examinó a mi patrocinado en la sesión 32, de fecha 7 de septiembre del año 2017, y su propia defensa le formuló las siguientes preguntas. De manera directa o indirecta, ¿alguna vez usted dispuso al general de ejército Juan Yanqui Cervantes que realizara alguna investigación con el fin de determinar el personal militar que habría realizado presuntos actos de influencia entre el año 96 y 97? Mi patrocinado dijo: es imposible que haya realizado tal cosa. Primero, no podía hacerlo porque él tenía su jefe directo, que era el comandante general del ejército. El jefe del CIN no tenía que ver con la DINTE para darle una tarea de ese tipo. Nunca supe ni tuve conocimiento que había pasado tal infidencia. Además, no tenía cómo hacerlo porque él tenía su jefe directo. Respuesta que se condice con lo señalado por el propio general Yanqui Cervantes. También el colegiado, la presidenta del colegiado, formuló la siguiente pregunta a mi patrocinado en la sesión 32 del 7 de septiembre del año 2017. Al enterarse por estos medios periodísticos y siendo ella personal del Servicio de Inteligencia del Ejército y dada la labor del Servicio de Inteligencia Nacional de buscar información estratégica, de acuerdo a sus funciones, ¿usted en algún momento pidió información sobre la situación de Leonor La Rosa? Mi patrocinado respondió: cuando hay estos casos, el ejército tiene sus elementos especiales para esto. Tal es que hay una Inspectoría General del Ejército, que cuando salen los diarios, sus elementos están exactos. O sea que el CIN no tenía injerencia sobre lo que pase en elementos subordinados del ejército. Es otro ámbito. Con eso hemos concluido el análisis de las declaraciones de los acusados, de las declaraciones de algunos testigos y de los documentos que están glosados, con lo que se corrobora que mi patrocinado como jefe del CIN no han tenido ningún tipo de participación en la primera detención efectuada de la señora La Rosa Bustamante en el mes de enero del año 97. Respecto a la segunda detención, que data del mes de febrero del año 1997, en este apartado, señores miembros del colegiado, se va a acreditar tanto con prueba documental como con prueba testifical que estas acciones estuvieron a cargo de la Inspectoría General del Ejército. Quien ordena el arresto preventivo es el general Jorge Nadal Paiva, y esta orden fue remitida al CIE. Y para este apartado es importante analizar las declaraciones brindadas tanto por el coronel José Antonio Huasca Brejos y por el general Jorge Nadal Paiva, por cuanto ambos mencionan aspectos que son relevantes vinculados a la segunda detención de la señora La Rosa Bustamante, y de cuyo contenido se desprende la ausencia total y absoluta de alguna conducta desplegada por mi patrocinado Julio Salazar Morroe, quien en la época de los hechos se desempeñaba como jefe del CIN.
La declaración de Jorge Nadal Paiva, obra folios 584 a 593 del tomo 1, y fue glosada en la sesión 182 de fecha 15 de septiembre del año 2022. Él se desempeñó en la época de los hechos como inspector general del Ejército. Es muy importante esta declaración por cuanto en su condición de inspector general del Ejército en la fecha de los hechos va a dar luces sobre los aspectos vinculados a la estructura orgánica de la inspectoría y también va a mencionar aspectos relevantes para este juicio oral sobre la orden del segundo arresto preventivo efectuado a la señora La Rosa Bustamante en el año 97. Primero, sobre la estructura orgánica de los niveles de inspectoría del Ejército, nos refiere, y esto ahora en el folio 535, que la Inspectoría General del Ejército es un elemento de control que depende directamente del Comandante General del Ejército, y a su vez tiene su canal técnico que involucra a las inspectorías regionales de las inspectorías de las grandes unidades. Indica que este canal fundamental está visualizado para la tramitación de información y los dispositivos relacionados con inspectoría. Es decir, una gran unidad tiene un inspector, cada gran unidad tiene una inspectoría. Ese inspector depende del comandante general de la gran unidad. Este es el primer nivel. El segundo nivel es el de la inspectoría regional, cuyo inspector depende del comando general de la región y el inspector general del Ejército depende del comandante general del Ejército, que en la época de los hechos fue el general Nadal, que era el inspector y el comandante general, y el comandante general era el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Luego, en el folio 536, cuando se le pregunta si conoce a la señora La Rosa, nos indica que con motivo de una investigación administrativa la cual se encontraba involucrada la señora La Rosa, por disposición del comandante general, en dicha investigación se le remitió un informe de contrainteligencia, y es por ello que el 18 de febrero del año 97, el coronel Ugas le indica que la señora La Rosa requería conversar con él y se reunieron en horas de la tarde. También es importante destacar en la declaración que menciona que el general Paiva fue quien dispuso la medida de arresto preventivo de la señora La Rosa Bustamante para efectos de la investigación seguida en la inspectoría. Esta respuesta la ubican en el folio 537. Se debe tener presente que el general Jorge Nadal Paiva es totalmente ajeno funcional y laboralmente al Servicio de Inteligencia Nacional. Dentro de la línea de mando de mi patrocinado no existe vínculo alguno con este general. En ese sentido, a la luz de lo declarado por esta persona, se puede apreciar quién dio la orden para el segundo arresto preventivo de la señora La Rosa y cómo se manejó a nivel de inspectoría todo lo vinculado a la investigación seguida contra la señora La Rosa. Y de lo que hemos revisado y lo que ustedes pueden revisar, que obra en el expediente, no se menciona en ningún extremo de la declaración del general Jorge Nadal Paiva alguna coordinación con el jefe del SIN, alguna orden del jefe del SIN, ni mucho menos vinculación con mi patrocinado. Lo que se acredita que como jefe del SIN no ha tenido ningún tipo de participación en los hechos que se le imputan, que es la intervención en las disposiciones de investigación para identificar al personal militar involucrado en los actos de infidencia. También tenemos la declaración brindada por el coronel José Antonio Ugas Cabrejos, que obra en el tomo 1, folios 309 al folio 316, y que fue glosada en la sesión 182 de fecha 15 de septiembre del año 2022. Y en la fecha de los hechos, en febrero del año 1997, se desempeñó como jefe de la sección de investigaciones. En esta declaración, el coronel Ugas Cabrejos menciona en la respuesta número 24
quienes habrían tenido el control y el conocimiento de las manifestaciones tomadas a la señora La Rosa, y señala específicamente que al culminar la ampliación de su manifestación el día 19 de febrero del año 1997, se dio cuenta al jefe de Departamento de Investigaciones, general Carlos de la Melena, y al señor inspector para indicar que la participación de la señora La Rosa habría terminado y procedieron a llamar al CIE y al teniente coronel ejecutivo para que la recoja la Inspectoría General del Ejército. En su declaración tampoco menciona en ningún extremo algún tipo de coordinación con el jefe del CIN, Julio Salazar Monreal. También menciona en su declaración, en su respuesta brindada a la pregunta número 36, referente a si el comando del ejército tenía conocimiento de los arrestos e investigaciones que fue sometida la señora La Rosa, el coronel Ugas señala que con respecto a la investigación efectuada por el inspector general del ejército, tenía conocimiento el inspector general del ejército en vista de haber sido la autoridad que dispuso el proceso. Esto evidencia, señores magistrados, que todo lo efectuado en el marco de la investigación seguida contra la señora La Rosa Bustamante en el mes de febrero del año 1997 no fue coordinado, no fue ordenado, ni fue controlado por mi patrocinado Julio Salazar Monreal como jefe del CIE. También acudió a juicio oral un testigo ofrecido por la defensa del acusado Sánchez Noriega, Carlos Augusto de la Melena Mariátegui. Este testigo tuvo conocimiento del proceso de investigación seguido contra la señora La Rosa en Inspectoría General. Él brindó su declaración en la sesión 68 de fecha 30 de octubre del año 2018 y ante las preguntas formuladas por Carlos Sánchez Noriega respondió de la siguiente manera. Se le preguntó, como jefe del Departamento de Investigaciones de la Inspectoría General del Ejército, ¿usted realizó una investigación a la suboficial Leonor La Rosa Bustamante? Y si fuera afirmativa, ¿por orden de quién lo hizo? El testigo respondió, sí se realizó una investigación por orden del Inspector General del Ejército. ¿Tiene usted conocimiento que para investigar a la suboficial La Rosa Bustamante, el Inspector General del Ejército Jorge Nadal Paiva ordenó el arresto preventivo para esta suboficial? El testigo respondió que sí. También en la declaración brindada por el acusado Carlos Sánchez Noriega, en la sesión 20, respecto a la segunda detención, nos indica lo siguiente. El Ministerio Público preguntó, ¿cuándo empieza a cumplir el arresto de rigor dispuesto por su despacho? El acusado dijo, ella regresa al CIE el 12 de febrero, en ese momento ella recibe su papeleta de 6 días de castigo de rigor. Ella estuvo 3 días arrestada, estuvo el 16, 17 y 18. De esos 6 días de rigor se le descuenta 3 que ya había cumplido y continúa con 3 más de los que se le faltaba cumplir. Adicionalmente, el día 12 de febrero, por orden de Inspectoría General del Ejército, ella vuelve a sufrir un arresto preventivo. Se le siguió preguntando al acusado, ¿tiene conocimiento del número de memorándum o del documento por el cual Inspectoría dispone del arresto preventivo de la señora La Rosa Bustamante? El acusado dijo, con fecha 11 de febrero del año 97, tomo 1, folio 400, el general Jorge Nadal Paiva, en continuación a la investigación que yo había hecho a Leonor La Rosa, ordena el arresto preventivo contra la citada suboficial, quien cumplirá dichas medidas de seguridad en las instalaciones del CIE por el término que dure la investigación. Ese es un documento firmado por el general Jorge Nadal Paiva, que lo remite al CIE. Ahí ella vuelve a sufrir un arresto preventivo, pero ya no por mí, sino por Inspectoría General del Ejército, el más alto escalón de investigación en el Ejército.
También tenemos, para analizar esta segunda detención, lo declarado por el acusado Salinas Usunaga en la sesión 146 de fecha 6 de septiembre del año 2021, y el Ministerio Público formuló las siguientes preguntas. ¿Quién dio la orden para que usted pueda dar cumplimiento a algún tipo de arresto preventivo de Leonor La Rosa entre el 11 al 19 de febrero del 97? El acusado dijo: no, el arresto preventivo no fue el 11, doctor, fue del 12 al 19. A mí me hace llegar un memorándum donde me dice que tengo que hacerme responsable de darle custodia y alojamiento, nada más, porque eso lo había ordenado el inspector general del Ejército, el general Jorge Nadal Paiva. El Ministerio Público siguió preguntando: díganos, ¿quién lo ordena a usted por memorando? ¿El general de jefe de inspectoría u otra autoridad militar? El acusado dijo: del mando del CIE, si mal no recuerdo, el que firmó eso creo que fue el ejecutivo, el que me dio la orden, que por orden del coronel jefe del CIE, usted se hace cargo de la custodia y alojamiento de la suboficial Leonor La Rosa Bustamante. En la sesión 149 de fecha 28 de septiembre del 2021, la defensa técnica de Salinas Usunaga, le hizo las siguientes preguntas. En febrero de 1997 se dispone también un segundo arresto sobre Leonor La Rosa. El acusado dijo: sí, doctor. En febrero, el arresto preventivo que disponen sobre la suboficial La Rosa fue por orden del general inspector general del Ejército, el general de división Jorge Nadal Paiva, y lo hizo mediante un oficio, el número 0174, de fecha febrero del año 1997. También, para esta segunda detención, es importante analizar lo declarado por el testigo Juan Yanqui Cervantes, quien en la sesión 100 de fecha 3 de octubre del año 2019 indicó lo siguiente. La pregunta fueron formuladas por la defensa de Sánchez Noriega. En febrero de 1997 se enteró usted como DINTE que la Inspectoría General había ordenado el arresto preventivo para la suboficial Leonor La Rosa Bustamante y el coronel Wilson Aguilar del Águila. El testigo dijo: en el mes de febrero se recibió el oficio 174 de la Inspectoría General del Ejército. Ese documento estaba dirigido a la DINTE, pero con copia informativa para el CIE. En ese documento, el Inspector General del Ejército dispone el arresto preventivo de la suboficial La Rosa, disponiendo que ese arresto preventivo lo cumplen las instalaciones del CIE, mientras que dure la investigación. También la defensa del acusado Anderson Kohatsu le formuló preguntas en la sesión 101 de fecha 21 de octubre del 2019. Usted tomó conocimiento que el inspector general del Ejército ordenó el arresto preventivo de la suboficial La Rosa en razón de haberse aperturado una investigación contra su persona y otros. El testigo dijo: sí. El inspector general del Ejército formula el oficio 174-IG, en el cual dispone que la suboficial La Rosa, para el desarrollo de la segunda etapa de las investigaciones, debía cumplir ese arresto preventivo y decía, mientras duren las investigaciones, en su alojamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército. Esa orden la dio mediante un oficio dirigido al CIE y a mí. Ningún tipo de comunicación al CIE se puede advertir. La defensa del acusado Sánchez Noriega ofreció un bloque de piezas que acreditaban que el segundo arresto, efectivamente, como hemos visto, lo dispuso Inspectoría General del Ejército. Estas piezas procesales fueron glosadas en la sesión 180 de fecha 26 de agosto de 2022. Tenemos el oficio que se ha mencionado por el testigo y por los acusados, que es el 0174
97-IG del 11 de febrero del 97. Este oficio está firmado por el Inspector General del Ejército, Jorge Nadal Paiva, obra folios 400, se puede visualizar en la lámina, y está dirigida a la DINTE, donde comunica el arresto preventivo de la señora de Rosa Bustamante. También tenemos en el tomo 25, a folios 9164, la orden interna del 12 de febrero del año 97, que fue firmada por Bertarelli Rodríguez. También en ese mismo tomo 25, obra folios 9162, el memorándum 2001 de fecha 13 de febrero del año 97, firmado por el coronel Sánchez Noriega como jefe del CIE. En el tomo 25, a folios 9163, obra el memorándum 2000 de fecha 13 de febrero también del año 97, firmado también por el coronel Sánchez Noriega como jefe del CIE. Todos estos documentos acreditan que la orden del segundo arresto de la señora La Rosa Bustamante en el mes de febrero del año 97 fue realizado por la Inspectoría General del Ejército. Así podemos ver que todo lo vinculado a las detenciones, a las investigaciones, al lugar de detención, a los cuidados de salud, a los cuidados de alimentación y a la custodia de la señora La Rosa Bustamante durante el tiempo que estuvo privada de su libertad, no tuvo ninguna vinculación el Servicio de Inteligencia Nacional. Asimismo, tampoco se ha comunicado a mi patrocinado Julio Salazar Morroe, como jefe del SIN, las acciones realizadas a raíz de esta segunda detención. Esto evidenciaría que todos estos hechos, que son materia de juicio oral, están fuera de la esfera de dominio de mi patrocinado como jefe del SIN. Sobre este punto podemos obtener estas 4 conclusiones. Primero, que evidentemente mi patrocinado no ha ordenado ninguna de las detenciones realizadas a Leonor La Rosa Bustamante, y esto se extrae únicamente de lo actuado en un juicio y de los documentos que han sido glosados en el juicio oral. Mi patrocinado no ha ordenado que se realice investigaciones por actos de infidencia. Mi patrocinado no ha sido comunicado sobre las acciones realizadas desde el CIE en atención a la investigación iniciada contra la señora La Rosa Bustamante. Mi patrocinado, como jefe del SIN, no ha tenido injerencia en las acciones realizadas a raíz de la investigación iniciada contra la señora La Rosa Bustamante. Sin embargo, pese a existir todo este material probatorio que desvirtúa actos de injerencia de mi patrocinado en las acciones del CIE y en las acciones de inspectoría, que ha presentado el Ministerio Público ante el colegiado para sustentar una pena de 8 años a un anciano de 88 años. En la sesión 213 de fecha 12 de julio del año 2023, el Ministerio Público señaló lo siguiente: sustentaría la autoría inmediata de mi patrocinado con la declaración de la señora La Rosa Bustamante, que fue brindada en la sesión 78 del 26 de febrero del año 2019. En esta declaración únicamente señala que conoce a mi patrocinado y ella indica que laboró en el cuartel general. También la Fiscalía señala la declaración o invoca la declaración de Carlos Edmundo Sánchez Noriega, que no menciona a mi patrocinado, más allá de decir que fue su jefe en el año 1995, cuando este acusado laboró en el SIN. Luego narra otra serie de circunstancias donde no menciona a mi patrocinado. Claro, la Fiscalía no extrae todo el aspecto que nosotros hemos analizado en este alegato de clausura, donde se acredita la desvinculación del SIN con el Servicio de Inteligencia del Ejército, y en concreto en estos hechos que son materia de juicio oral.
La Fiscalía, la conclusión que extrae del análisis de la declaración del acusado Sánchez Noriega es que para la Fiscalía acreditaría el poder de Vladimiro Montesinos como jefe real del SIN, como si ese hecho fuera objeto del proceso o del juicio oral. Para acreditar esto, es decir, el poder de Vladimiro Montesinos como jefe real del SIN, también cita la declaración de mi patrocinado, analizando aspectos que no son para nada relevantes para determinar la autoría inmediata en el delito de lesiones graves en agravio de la señora La Rosa Bustamante. También se pretende acreditar la autoría inmediata por el contacto que habría existido entre Sánchez Noriega y mi patrocinado, por cuanto al ser jefe de una división de relación funcional era directa como cualquier directo, nos dice la Fiscalía. Pero tiene que demostrar coordinaciones, injerencia, órdenes para estos hechos. No puede pretender analizar aisladamente cualquier tipo de coordinación por otros hechos para presumir que para el hecho concreto también mi patrocinador habría tenido algún tipo de injerencia. Otro extremo de la declaración que la Fiscalía considera importante es que mi patrocinado, en su declaración, que fue invocada en la requisitoria oral, señala que el expresidente de la República le dio la orden a Vladimiro Montesinos Torres para que se encargue del rescate de la Embajada de Japón, lo que acreditaría el poder de Montesinos que tenía en el SIN. Un análisis que no tiene ningún tipo de vinculación a los hechos objeto de juicio oral, que en el extremo de mi patrocinado es la autoría inmediata del delito de lesiones graves. También nos cita o invoca declaraciones de periodistas, del señor El Mundo Cruz, quien únicamente reproduce lo que dijo sus fuentes y por un tema de profesión no tiene la obligación de revelar las fuentes. También la declaración de César Hildebrand, que en el mismo sentido reproduce lo que dijo sus fuentes y habla de una serie de situaciones que él presume, pero que no las puede acreditar. También la declaración del testigo Rodolfo Robles Espinosa, quien permanentemente es ofrecido en todos los procesos que se siguen contra los militares del año de los 90, así que poco aportan para los casos concretos que son materia de juicio. También el fiscal nos presenta la prueba trasladada y aquí hace una cronología de la sentencia en el caso Barrios Altos, Pedro Yauriel Santa, la sentencia en el caso Fujimori y la sentencia expedida en el caso de la señora Mariela Barreto, que repetimos, mi patrocinado no fue juzgado en ese proceso. Para analizar este extremo de la prueba que ha presentado la Fiscalía, en la medida que ya hemos analizado las declaraciones en extenso y lo verdaderamente importante para este juicio respecto a la declaración de Sánchez Noriega y Salazar Morroe, únicamente nos vamos a abocar al análisis de lo mencionado por los testigos presentados como prueba de cargo contra mi patrocinado y el análisis de la prueba trasladada. El fiscal, dentro de las circunstancias precedentes, nos habla de planes de inteligencia y en su requisitoria, en la sesión 208, reproduce un extremo de la declaración de mi patrocinado brindada en juicio oral el 20 de julio del año 2017, donde dijo, le preguntaron, ¿tuvo conocimiento que dentro de las instalaciones del CIE se llevó a cabo una reunión para poder realizar un plan operativo de inteligencia a fin de poder erradicar o expectorar a infiltrados terroristas que estaban en la planta aceitera de propiedad del señor Dionisio Romero? Mi patrocinado respondió, jamás he tenido conocimiento de esos hechos. Lo que sí he sabido es que el plan Bermuda, Nardal y el plan El Pino son planes de operaciones militares que fueron confeccionados en el CIE. Y la Fiscalía, al analizar esta declaración, nos dice, es decir, el acusado Salazar Morroe, en calidad de jefe formal,
le tira la pelota al CIE. Por lo advertido por este acusado, reconoce la existencia de esos planes. Jurídicamente no podemos definir qué significa le tira la pelota. Entiendo que lo que quería decir el fiscal con un lenguaje poco técnico y poco jurídico es que le traslada la responsabilidad al jefe del CIE. Pero eso parte de una inferencia sin un análisis detallado de lo que han declarado los propios acusados. Y también, sobre este extremo, es importante analizar lo que declaró Sánchez Noriega en la sesión 17 de fecha 23 de marzo del año 2017. Se le pregunta, estando que existieron dos planes, Narval y El Pino, y tenían informaciones falsas, atentar contra la integridad física de algunos opositores del régimen del señor Alberto Fujimori, ¿eso era solamente de competencia del Servicio de Inteligencia del Ejército o era una competencia del Servicio de Inteligencia Nacional, toda vez que involucraba a integrantes del más alto nivel del Estado peruano? El acusado dijo, este era un tema absolutamente del CIE. En la sesión 21 del 2 de mayo del año 2017, la defensa técnica del señor Salazar Morroe formuló las siguientes preguntas. Por alguna razón, ¿este plan fue puesto en conocimiento del Servicio de Inteligencia Nacional? El acusado Sánchez Noriega dijo, no, nunca. Quiero aclarar que el Servicio de Inteligencia Nacional no tenía nada que ver en este tema. Ahí le hemos agregado que las preguntas previas estaban vinculadas al plan El Tigre 96 y eso se puede visualizar en el acta de sesión 21. También se le preguntó, durante el tiempo que usted ejerció la jefatura del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿proporcionó algún otro plan operativo al Servicio de Inteligencia Nacional? El acusado dijo, no, yo no presenté ni proporcioné ningún plan operativo al Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Tiene conocimiento si el Servicio de Inteligencia Nacional alguna vez elaboró un plan operativo Narval o Bermuda? El acusado Sánchez Noriega, como jefe del CIE, dijo no, nunca. La Fiscalía también tiene como prueba de cargo, como hemos mencionado, las declaraciones que fueron brindadas por periodistas y en su oportunidad se indicó cuando ofrece las declaraciones de estos periodistas para que se actúe en el juicio oral, se mencionó que la pertinencia de la declaración de César Hildebrand era para que indique la forma en que tomó conocimiento de los planes de inteligencia y a criterio de la Fiscalía esto acreditaría el móvil. También tenemos la declaración de Liberto Benítez Riva en la sesión 40 de fecha 23 de noviembre del año 2017, donde la defensa del acusado Vladimiro Montesinos hizo la siguiente pregunta. La señora Larrosa le dijo en algún momento si el Servicio de Inteligencia Nacional tenía algo que ver con las torturas que había sido objeto. Él dijo no. Ella me dijo que había sido el CIE que había participado directamente. Este testigo también fue invocado en la requisitoria oral presentada por la Fiscalía, pero analizó otros aspectos no vinculados directamente a los hechos. Acá el testigo es contundente al señalar que al tener contacto con la señora Larrosa nunca le manifestó que el SIN tuvo algún tipo de participación en lo que él denomina torturas. También tenemos la declaración de César Hildebrand, él acudió a juicio en la sesión 53 de fecha 3 de mayo del año 2018, y también la defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres formuló la siguiente pregunta. La señora Leonor Larrosa le mencionó al SIN, el testigo dijo específicamente no. También sobre estos hechos no hay ninguna vinculación directa a lo referido por la propia agraviada. También tenemos la declaración de Rodolfo Robles Espinosa en la sesión 53 de fecha 3 de mayo del año 2018
y las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público o la que se extrae es la siguiente. ¿Recuerda usted si Leonor Larrosa le mencionó que estos hechos estaba involucrado personal del CIN? Rodolfo Robles Espinosa, que pocas veces aporta algo interesante en los juicios, respondió, ella habló del CIE. Respecto a la declaración de Hildebrand, también es importante analizar que este testigo da bastantes opiniones, temas no probados, y por ello la presidenta de la sala le pide al testigo que detalle bajo qué consideraciones probatorias afirma la vinculación del CIN y el CIE. Y este testigo solo da una respuesta totalmente discursiva, sin ningún sustento probatorio concreto, más allá de lo que él cree. Muy bien, pasamos al análisis de la prueba trasladada. La Fiscalía en su requisitorio oral ha mencionado como prueba trasladada que acreditaría la coautoría inmediata. Doctora, un minuto. Voy a hacer un receso de 3 minutos para los servicios. Está cargando. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, la Fiscalía trae como prueba trasladada para acreditar la responsabilidad penal de mi patrocinado en estos hechos, la sentencia recaída en el caso denominado Barrios Altos, Cantuta, Pedro Yauriel Santa, así como la sentencia recaída contra el expresidente Alberto Fujimori, y menciona la sentencia del caso Mariela Barreto. La base normativa la encontramos en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, que contempla los aspectos vinculados a la prueba trasladada. Esta norma señala que los delitos perpetrados por miembros de una organización criminal o asociación ilícita para delinquir, la sala, a pedido de las partes o de oficio, podrá realizar las actuaciones probatorias siguientes. Primero, que acá no hay una organización criminal ni una asociación ilícita para delinquir, así que por ese lado no tendría mucha vinculación. El artículo 261 indica: la sentencia firme que tenga por acreditada la existencia o naturaleza de una organización delictiva o asociación ilícita para delinquir determinada, o que demuestre una modalidad o patrón de actuación en la comisión de los hechos delictivos o los resultados o daños derivados de los mismos, constituirá prueba con respecto de la existencia o forma de actuación de esta organización y deberá ser valorada conforme al artículo 283, que habla de criterio de conciencia. En este caso, ninguno de los miembros del Grupo Colina, que a eso se refiere la sentencia de Barrios Altos, son parte de este juicio oral. Vamos a analizar más adelante cuáles fueron los hechos probados y que evidentemente no tienen ninguna vinculación con el caso concreto como para poder invocar estas sentencias como prueba trasladada. También tenemos que el Tribunal Constitucional en el expediente 12-2008 ha trabajado las reglas para el tratamiento de la denominada prueba trasladada que está prevista en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales. Y en el fundamento 29 y 30 nos señala lo siguiente: el precitado artículo 1 del Decreto Legislativo 983 también modificó el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, estableciendo que la sentencia dictada en otro proceso podrá constituir prueba en uno distinto a aquel en el que se dictó, sí, claro que sí, cuando se acredite que en dicha resolución sea la existencia o naturaleza de una organización delictiva o una modalidad o patrón de actuación en la comisión de hechos delictivos o los resultados o daños derivados de los mismos. Como consecuencia de ello, la sentencia constituye prueba respecto de la existencia o forma de actuación de esta organización en cualquier otro proceso, la misma que debe ser valorada conforme al artículo 283.
En principio, la sentencia de un proceso penal puede ser utilizada en otro, sí, en otro proceso sí, pero también hay que considerar, como lo dice el propio Tribunal Constitucional, que no la convierte en prueba plena. ¿Cuáles son los hechos acreditados en la sentencia de Barrios Altos? Los hechos que fueron materia de juicio oral en aquella oportunidad fueron las operaciones especiales de inteligencia para los casos de Barrios Altos, que tiene como marco fáctico marco temporal 3 de noviembre del año 91, el caso Pedro Yauri, que tiene como marco temporal 24 de junio del año 92, y el caso El Santa, que tiene como marco temporal 1 de mayo del año 92. La autoría inmediata en esta sentencia se desarrolla en la página 608 y se analiza que el antecedente en este caso es la creación del Grupo Especial de Inteligencia que estaba dedicado a la investigación y a la captura de mandos, dirigentes de la cúpula de la organización terrorista Sendero Luminoso, y estas designaciones del Grupo Especial de Inteligencia se realizaron en el año 91. Son hechos totalmente distintos, fines totalmente distintos y en un marco temporal que difiere al marco temporal del presente juicio oral. Esta sentencia desarrolla la formación del grupo de análisis, la formación del destacamento Colina, la lucha contra la subversión. Se determinó que el gobierno de Fujimori se fijó como un objetivo legítimo la captura de mandos, dirigentes y la cúpula del Partido Comunista Sendero Luminoso, hechos totalmente ajenos a los que son materia de este juicio oral. En el fundamento 88 se desarrolla todo lo vinculado al planeamiento de operaciones especiales de inteligencia, que tampoco son materia de este juicio oral. Se habla de la formulación del Manual de Inteligencia Estratégica sobre el Partido Comunista Sendero Luminoso, y en el fundamento 208 de la sentencia se indica que los autores de mando fijaron como nuevo objetivo la eliminación de mandos militares de Sendero Luminoso y de quienes se presumían que eran delincuentes terroristas. Repetimos aspectos que no tienen nada que ver con los hechos que son materia de este juicio oral. También se desarrolla cuál fue la organización funcional del denominado destacamento Colina, del Destacamento Especial de Inteligencia Colina, el aparato de poder que elabora el Tlalcipango para la consecución del objetivo que, repetimos, era la eliminación de dirigentes de la cúpula y las organizaciones terroristas, y las operaciones de inteligencia especiales de largo alcance. Esto es Barrios Altos, los desaparecidos del distrito del Santa y el caso Pedro Yauri Bustamante. Entonces, esta prueba actuada, ¿sobre qué podría generar convicción? Va a generar convicción sobre las actuaciones del destacamento Colina durante el periodo de noviembre del año 91 a junio del año 1992, donde se determinó que asesinó 25 ciudadanos. También va a generar convicción respecto a la disolución de este destacamento, y eso lo señala en el fundamento 309, donde se indica que en noviembre del año 1992 fueron convocados por última vez para realizar un operativo en la ciudad de Chacchamayo. También en el fundamento 310 se menciona que el jefe del CIE, Enrique Olivero Pérez, remite al general de brigada, director de inteligencia, el informe 001-CIE, que da cuenta sobre la ocurrencia y la devolución de material prestado al denominado destacamento Colina. Entonces se acredita con esta sentencia que el destacamento Colina se disuelve en noviembre del año 1992. Acá estamos analizando el hecho concreto contra una sola persona en otro marco temporal y donde se contemplan otras acciones que se ejecutaron en otro escenario como es el Servicio de Inteligencia del Ejército. Así que no podría aportar nada concreto o nada determinante para afirmar que mi patrocinado, en función de esta sentencia, también tendría la condición de autor mediato del delito de lesiones graves en agravio de la señora Rosa Bustamante. En esta sentencia también los
Los delitos cometidos fueron homicidio, tentativa de homicidio, se determinó la tipicidad del delito de secuestro y se determinó la autoría inmediata, pero para los delitos cometidos por el Grupo Colina. Ningún elemento del Grupo Colina ha sido sometido o está vinculado a los hechos en agravio de la señora La Rosa Bustamante. Todo lo analizado, todo lo probado y todo lo acreditado en el caso de Barrios Altos se ciñe a la lucha contra la subversión que a criterio de esa sentencia indebidamente asumida por el SIN y que a su vez estuvo directamente subordinado al presidente de la República. ¿Qué se acredita en la sentencia del caso Fujimori? Ese es un megaproceso donde únicamente se determina la responsabilidad penal del expresidente Alberto Fujimori por los siguientes hechos: el secuestro del ciudadano Gustavo Gorriti, el secuestro del ciudadano Samuel Dyer, los delitos en los casos Barrios Altos y Cantuta. En esta sentencia se determinó que tenía el grado de participación de autor mediato y vinculado a operaciones especiales de inteligencia realizadas por el destacamento Colina. Es importante analizar que mi patrocinado no fue juzgado en el juicio seguido por el secuestro de Samuel Dyer y en el juicio por el secuestro de Gorriti fue absuelto. El fiscal que nos dice respecto al caso de Mariela Barreto en la requisitoria oral nos indica que finalmente viene el hecho Mariela Barreto, el cual también están estos acusados, han resultado condenados también a nivel de autoría mediata en este homicidio en agravio de Mariela Barreto. Entonces, si hay tres hechos históricos, que era Barrios Altos, La Rosa y Mariela Barreto, en los cuales han participado los mismos acusados, los cuales se han determinado que eran autores mediatos, los cuales se ha determinado que tenían pleno dominio de la organización o estructura en la que han sido condenados por el delito de asociación ilícita para delinquir, en los extremos de los casos Barrios Altos y Mariela Barreto. Y el hecho intermedio me refiero al hecho de Leonor La Rosa que se dio en enero, febrero del año 1997. Esto es falso en el extremo de mi patrocinado, por cuanto en la sentencia, el proceso se dio por el homicidio de Mariela Barreto. Quienes fueron sometidos a juicio fue el señor Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa, Yanqui Cervantes, que fue absuelto, Carlos Edmundo Sánchez Noriega, Salinas Usunaga, Martín Rivas, Sosa Saavedra y Alarcón González. En ningún extremo está mi patrocinado y por eso al inicio de mi intervención mencionaba que el fiscal con su narrativa inducía error al colegiado al contemplar que la sentencia de Mariela Barreto vincularía a mi patrocinado. También los hechos acreditados en Mariela Barreto sobre el tema de Hermosa, se determinó que no estaba probado que haya conocido la muerte de Mariela Barreto. En ese sentido, todas estas sentencias, Barrios Altos, la sentencia contra Fujimori y Mariela Barreto, no acreditarían ninguna cronología de hechos, no acreditarían la participación de mi patrocinado, en este caso concreto, y no tienen la calidad de prueba plena para acreditar los hechos concomitantes que son materia de este juicio oral. Señores miembros del colegiado, desde la defensa lo que se exige es prueba, en la medida que solo a través de la prueba se puede generar la acreditación necesaria a efectos de obtener la convicción en relación a los hechos afirmados. En conclusión sobre este punto vinculado a la prueba trasladada, se presentan estas cuatro conclusiones. Primero, que en el juicio oral seguido contra La Rosa Bustamante no existe una organización criminal investigada.
La sentencia de Barrios Altos determinó una verdad judicial, sí, pero sobre la autoría mediata para acciones desarrolladas por los miembros del destacamento Colina. La sentencia del caso Barrios Altos difiere del marco temporal de los hechos que son materia del presente juicio oral, que se ciñen al año 1997, y la sentencia de Mariela Barreto no se determinó la responsabilidad de Nicolás Hermosa Ríos y no participó mi patrocinado, por lo que no se podría afirmar que también ahí se acreditaría que habrían 3 coautores mediatos involucrados en estos hechos. Señor director de debates, voy a entrar a la parte ya de la prueba y con eso me faltaría un poco más para terminar. No sé cómo vamos de tiempo para... Doctora, estamos hasta las 5. había agendado. No sé cuánto tiempo necesita usted para continuar, o si no, lo pasamos a la siguiente, ya porque termine o... Entraría a otro bloque porque ya te presenté conclusiones de la prueba trasladada y no quisiera que se corte la dilación del desarrollo del alegato. ¿Ya? ¿Quiere continuar? No, preferiría que continuara en la siguiente sesión para ya desarrollar en 20 minutos o media hora lo que queda, pero que ya es un bloque completo de análisis. Ah, ya. Y la siguiente fecha, Sí, señor doctora magistrado. Leandro. Sí, señor magistrado. La siguiente fecha se ha agendado para el día miércoles 11 de 2 a 4 de la tarde. Ya, ya. ¿Y quién está ahí también? ¿Qué actividad? Señor editor de debate, no sé si me permite, por favor. Sí, doctor. Ministerio Público, en todo caso, quisiera por única vez hacer una petición. Lo que pasa que ya con fecha anterior, en el expediente 190-2009, también tenemos programado de 2:30 a 4 una audiencia. No sé si en todo caso podría ser a partir de las 4 la continuación de esta sesión. Doctor Pinto. Doctor Ruiz. Sí, como vimos en los otros casos, por esa actividad oficial del 11 al 15, me han autorizado, o el Consejo Ejecutivo autoriza, por una actividad oficial en Ayacucho. Entonces... ¿no va a poder ese día, doctor? Sí, el 11, por eso que no hemos señalado para el 11 también el otro caso. Claro. Señalamos para otra fecha, ¿no? Ya, ¿para qué fecha señalamos para hacerla con esa? ¿Qué fecha hemos puesto? Habíamos puesto el día anterior de 4 a 5, el 10. Allá. De 4 a 5, el 10. Sí. Ya, doctor Leandro, para ese día, ¿quién se había agendado? ¿Quién hacía intervención? Para la siguiente fecha, doctor, para el miércoles 11, la doctora Marlene Castro Arroyo culminaba y empezaba el doctor Vizurraga. Ah, ya, listo. Tú estás agendado acá, que también la intervención de la autora. Entonces, lo hacemos el día lunes de 4 a 5, de 4 a 6. ¿Está bien, doctor Ruiz? Ya, lunes 9, ¿se entiende? ¿Pero usted a qué hora tiene? De 4 a 6. No, el mío es el martes, doctor. El martes. Ah, este sería el lunes de 4 a 6, no hay problema. Sí, no hay problema. Ahí ya termina la doctora Marlene y termina el doctor Vizurraga, pues, ¿no? El lunes de 4 a 6. Señor, me disculpa, vamos. El día lunes parece que es feriado. Ah, feriado, pues, doctor. Es feriado el lunes. La otra opción sería, doctor, que como la doctora Marlene le he escuchado que es 20 minutos, no sé si podríamos continuar, ¿no? Para que termine ella, por lo menos, ¿no? El día de hoy. Ya no haríamos la otra semana, sino la subsiguiente. Claro, de terminar la doctora Marlene, que ha dicho que 20 minutos más requiere, eso es lo que le he escuchado. Sí, cuando dicen 20 exactos, no son 20, son media hora más o menos. Y otra fecha el jueves o viernes, el viernes de la otra semana.
Como le dije, doctor, es del 11 hasta el 15. Ah. O sea, es el sábado, incluso recién estoy terminando. Pues. ¿Pero lo hacemos en la tarde o en la tarde también están sus actividades? No, o sea, como estoy en actividad oficial, es una licencia que concede o autorización, no podríamos intervenir en una sesión. Bueno, entonces la siguiente será, pues, doctor. Si no tengo una sesión oficial, no podemos hacer más. Es la siguiente, o sea, si hemos señalado esa, la siguiente será. ¿Cuándo es la siguiente? El subsiguiente. La subsiguiente fecha, señor magistrado, es el miércoles 18 de octubre de 2 a 4 de la tarde. 18. Ya está, si está el doctor en una oficial, no podemos hacer nada. Ya, ahí se van a hacer las 2 horas y media. ¿Correcto? Entonces todos convocados para el día 18. Pero el 18 no estamos en Ayacucho, en Huancayo, en Huancayo. No, doctor, el viaje de 20 tantos. Más bien, ese miércoles, para que no se cruce la itinerancia, no hay que poner nada en el horario de la tarde para avanzar esta casa. Claro, eso hay que ver, doctor, decirle con todo el personal. Ya, doctora, es la subsiguiente, porque el señor el magistrado Ruiz tiene un tema oficial, no podemos en ese sentido poner agenda, pues. La siguiente es 18. Ya, veo el doctor Montesinos está levantando la mano. ¿Motivo? ¿Me puede dar permiso 5 minutos para hablar con el doctor Vizurraga? Correcto, doctor, para que conferencie, señorita Leandro, dé la facilidad para que conferencie con su abogado luego de cerrar la sesión. ¿Ya? Doctor Santos. Señor juez, el día miércoles 18, ¿en qué horario, por favor? Ya dijo, a ver, repita. Sí, señor magistrado, de 2 a 4 de la tarde. 2 a 4, ahorita me escuché. Muchas gracias. Ya, doctora Castro, ahí entonces interviene y termina con el doctor. Bien, si no accidentamos el espacio, el doctor Ruiz ya está más libre. Bien, siendo así, no habiendo más que tratar, señores, la audiencia ha concluido, todo convocado para la fecha, bajo procedimiento de ley. Cita Leandro, coordine la facilidad del letrado con su cliente. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos.